Le pido a Dios que abra los ojos del entendimiento de cada una de las personas que está viendo y está escuchando este programa. Estamos hablando del tema identidad, estamos en la parte 7 y el sábado nos adentramos un poco acerca de la identidad que tenemos en Cristo, en Dios. Y nosotros los seres humanos necesitamos tener ejemplos para seguir. Necesitamos ver gente que puedan emular a Dios. O la palabra imitar no me gusta, emular es mejor. Necesitamos ejemplos para seguir, ejemplos para poder ver y poder entender. Y estamos hablando acerca de identidad, la identidad que tenemos en Cristo. Y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis para que usted pueda leer y ver la identidad que Dios le da a usted. Y quiero ser bien preciso en esto. Nosotros nosotros los cristianos decimos, necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creerle a Dios, yo tengo que esforzarme en fe, y eso es correcto, eso es cierto. Ahora, de la forma en que yo quiero que vayamos a leer esto, no es de la forma de que si usted lo cree o no. Yo quiero que usted lo vea de la parte de Dios, qué es lo que Dios quiere. Yo quiero que usted lo vea así. ¿Por qué? Se hace más fácil verlo de esta forma. Es como si usted es papá y usted tiene un nene de 5 años y usted le dice a su hijo, ese carro que yo tengo es mío y cuando tú crezcas yo te lo voy a dar. El niño no tiene todavía la madurez para poder entender ese regalo, esa responsabilidad, cuánto le costó a usted el carro. El niño, por fe, va a decir, ay, qué bueno, tú me lo vas a regalar. La parte del niño es fe. La parte del papá no es fe, es realidad. Y yo quiero poder leer esto en Apocalipsis para que usted pueda ver de la parte real de Dios, cómo Dios te mira. Y quizás tú no lo creas, quizás tú dices, es mucho para mí. Pero son los modelos, los ejemplos que nos llevan a nosotros a poder pensar, a poder analizar y a poder aceptar conceptos, ideas, ofrecimientos. Yo vi una vez una entrevista que le hicieron a el dueño de Microsoft, un hombre que es billonario. La reportera le dice a él, ¿qué usted o cómo usted ha logrado tener toda esta riqueza? Y el dueño de Microsoft saca su chequera, le da un cheque en blanco a la reportera y le dice, pon la cantidad que tú quieras, que te la voy a dar. La reportera se sonrió, se rió y le dice, y le repite la pregunta, ¿cómo usted alcanzó todo el éxito que usted ha tenido? Y el hombre le dice por segunda vez, aquí está el cheque, pon la cantidad que tú quieras, te la voy a firmar y te la voy a dar. Ella, por tratar de ser polite, tratar de ser quizás no irreverente, no ser irreverente, le dijo, no se preocupe. Y el hombre le dice, esa es la diferencia entre usted y yo. Yo cuando veo una oportunidad, yo la tomo. Usted dejó pasar la oportunidad de su vida. Si ella hubiese escrito 1 millón, 10 millones, él se lo hubiese dado. Y a veces nosotros nos pasa eso mismo con Dios.
Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros lo decimos en la iglesia, Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros decimos en la iglesia, Él es el creador de todo el mundo. Nosotros decimos el versículo que Dios nos va a bendecir según sus riquezas en gloria. Cuando Dios muestra sus riquezas en gloria, a nosotros nos da pena. Eso es mucho para mí, decimos. No, yo me conformo con poquito. Esa actitud está en la iglesia. Y hay mucha gente que dicen, bueno, pero si tú vienes y le dices al Señor, sí, está bien, y te presentas como un atrevido, te presentas como... No hemos entendido la relación que Dios tiene para con nosotros como padre a hijo. Porque la accesibilidad que tiene un padre hacia el hijo, usted no quiere detener eso. Un papá quiere estar accesible a su hijo siempre. Un papá quiere que el hijo saque lo mejor de él. ¿Cómo es posible que un padre teniendo a un niño en su casa, un hijo en su casa, y todo está bien, tiene techo, tiene nevera, estufa, tiene luz, tiene celular, tiene todas las comodidades, y el niño en vez de almorzar en la casa, se va por ahí a recoger frutitas del piso y a comer porque le da pena ir a la casa a comer? Cualquier papá se escandalizaría y diría, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible si lo que yo tengo es tuyo? Esa misma relación, Dios quiere que nosotros la tengamos con Él. Pero para tenerla, nosotros tenemos que poder ver la identidad que tenemos en Él. Y esa identidad yo no me la pongo, Él me la da. Yo quiero que usted pueda verlo de esta manera. Vamos a buscar en Apocalipsis el mensaje de las 7 iglesias y vamos a ver esos ofrecimientos que da Dios al final de cada uno de los mensajes a cada iglesia. Y yo quiero que usted vea que ese ofrecimiento está garantizado por Él. Y cuando usted va leyendo lo que ofrece, usted va viendo la intención de Dios. Y yo no sé si usted es de los que son fáciles, como decían cuando éramos teenagers, muchachos, ese chamaquito es fácil, se enamora de todo. O dice, esa nena le dicen que es linda y rápido se enamora de que le dice que es linda. Yo no sé si usted es fácil de enamorar, pero cuando Dios viene y te habla por su espíritu, por su palabra, yo no sé usted, pero yo quedo, como dicen por ahí, yo quedo flechado. Me enamora que Él hable de mí conforme a su corazón y me lleva a lugares que yo nunca he estado. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2. Y empezamos, lo que vamos a leer es el final del mensaje de cada iglesia que Dios le está enviando este mensaje. Y para dar más o menos un punto quizás histórico, el discípulo amado, Juan, el discípulo amado, después de haber predicado el evangelio, lo agarraron preso y lo tiraron a la cárcel y lo llevaron a esta isla, que es una isla que se llevan a los reos, a los presos, para que mueran. ¿Ok? Y estando en esa isla, el Señor Jesucristo se le aparece y le dice muchas cosas muy bonitas. Yo soy el principio, el fin. Se le muestra, Él ve su rostro, Él ve sus ojos, Él ve sus pies. Preciosísimo, léalo, el capítulo número 1. Y le dice, escribe este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y le escribe a la iglesia un mensaje preciosísimo, porque Él es el que nos dirige, Él es el que nos da forma. Y vamos a leer la última parte, porque la última parte es, al que venciere le voy a dar esto. Y es bien bonito. Vamos a leer Apocalipsis 2, el 7
Es la última parte del mensaje a Éfesos. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y yo simplemente quiero que tú empieces a ver que Jesús está hablando del reino de Dios. Y yo hago así porque es el reino de Dios, como si fuera Jesús, siendo de Dios. Y Él está hablando, diciendo: de mis cosas, yo te las voy a dar a ti. De mis cosas. Y yo quiero que usted entienda algo. No sé hasta dónde lo puedo expresar con palabras humanas. Las premaciones que Dios nos va a dar a nosotros van más allá de nuestra imaginación. Si usted piensa en algo lindo de Dios, multiplícalo por 1.000.000, eso es lo que le espera a usted. Te va a sorprender todo lo que Dios te da. Así que confía en Él. Vamos a seguir leyendo. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso: le daré a comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, en el 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué precioso. Seguimos leyendo. Pérgamos, estamos en el 17 ahora. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todo esto son premiaciones. Te están esperando estas premiaciones. Dios las tiene apercibidas para ti, prestas para ti. Me gusta el Salmo 23, como termina. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Hay una de las traducciones que dice: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días. Dios ha hecho grandes cosas para nosotros, y parte de las cosas que ha hecho con nosotros es bendecirnos en abundancia excesivamente. Si usted no quiere agarrar las bendiciones de Dios porque son demasiado tremendas, escuche lo que le voy a decir: aunque no las quieras agarrar, te van a perseguir. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dice el mensaje a Tiatira, y vamos a el 26, dice: el que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El de Sardis, estamos en el capítulo 3, el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Filadelfia, el 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La Odisea, que viene siendo la última, versículo 21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Leímos anteriormente las bendiciones, ¿verdad? Las bienaventuranzas de Mateo 5. Y hablamos acerca de que bienaventurado, los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas estas cosas preciosas, yo quiero que tú las unas a el ofrecimiento que Dios le da a cada una de las iglesias.
ese ofrecimiento es para todos nosotros. Más adelante, cuando usted ve estos acontecimientos, se mencionan y es para la iglesia completa, estos ofrecimientos de vencimiento. Ahora, yo quiero que usted rompa el formato humano, porque el formato humano nos pone a nosotros unas varas o una métrica, donde nosotros, humanamente hablando, designamos en qué somos dignos y qué no somos dignos, qué yo me merezco y qué no me merezco. Y esto tiene que ver mucho con la crianza, tiene que ver mucho con lo que usted se ha expuesto en la vida. Si donde usted se crió, siempre le han dicho, tú eres una persona muy brillante, tú eres una persona excelente, tú eres... Pero, ese pero es el que mata a todo el mundo. Pero, tu lugar es hasta aquí. Después de ahí tú no vas a llegar porque tú no mereces eso. Y lo voy a hablar de una forma no despectivamente, sino porque lo he visto con mis ojos y tengo amistades que se han criado en caseríos, que se han criado en lugares de ayudas de gobierno y se han levantado y han dado la milla extra y han llegado a lugares espectaculares. Muchas personas que viven en viviendas, ¿verdad?, porque no tienen mucho dinero y necesitan ayuda para la casa, muchas veces se sienten enajenados por la sociedad, enajenados o oprimidos porque pues no tengo las facilidades para conseguir otras cosas que otras personas tienen. Eso no significa que no vas a vencer en la vida, eso no significa que tus sueños están atorchados, simplemente de que estás en un lugar y buscas las herramientas para mejorar y estabilizarte y estar en un sitio donde tú vas a comprar tu casa y puedas tener lo tuyo. Y yo he conocido muchas personas que han salido de caserío, inclusive en mi etapa de 22 años por allí, yo me quedé viviendo solo en la calle sin casa. Y vivía en el norte y había una familia en uno de los caseríos de Manatí, el caserío de Zorrilla, que ellos me decían, ven, quiero que por lo menos puedas almorzar con nosotros en la casa. Y yo entraba al residencial de Zorrilla. Lo que conocen el pueblo de Manatí es un residencial muy caliente, donde se han suscitado balaceras y matanzas, y yo iba allí a comer. Y son personas que extendieron sus brazos de amor hacia mí y se lo agradezco en el alma a esa familia. Dios les bendiga a ellos hoy, mañana y siempre. La hija de esa señora que me ayudó echó para adelante, salió de ahí, se casó, son tres nenes preciosos. El hijo de la señora estudió, se graduó y está viviendo en los Estados Unidos, tiene un matrimonio feliz con hijos. Salieron de allí. Pero la mayor parte de las personas que viven en los caseríos tienen porque le ponen trabas, aún la sociedad le pone trabas. Y hablo también de mí. Yo me crié en las parcelas. Para los que no saben lo que son parcelas, que vienen de otro país, las parcelas son terrenos donde el gobierno los asignó para venderlo a bajo costo, para que las personas pudieran hacer sus casitas. Y normalmente las personas que viven en parcelas son vistas de una forma a nivel social, donde el que vive en urbanización pues tiene un estatus social más alto, y obviamente el que vive en condominio ya es otra cosa, y el que vive en Ocean Park, en San Juan, es otra cosa. Entonces yo vengo de allí, y a veces la gente que me conoce me dicen, ¿y tú vienes de unas parcelas? Y yo digo, sí, como Jesús venía de Nazaret. Y de Jesús decían, y de ahí salió algo bueno, porque Nazaret tenía una fama horrible. ¿Ok? So, yo quiero que usted rompa con todos estos patrones, porque estos patrones dicen o te señalan quién tú eres. No pienses más allá, no te trepes por las nubes porque tú no te mereces eso. Entonces cuando venimos a hablar de Dios, Dios no es que te trepa a las nubes.
Dios te pasa por la galaxia y te lleva al tercer cielo. Y aún a veces, nosotros sin querer, en las iglesias, enajenamos a las personas pensando que nuestro estatus celestial tiene que ver con nuestra apariencia carnal. Vuelvo y lo repito, que nuestro estatus celestial, hijo de Dios, heredero con Cristo, me voy con Él, tiene que ver como mi carne se ve, dónde me crié, dónde nací, dónde estudié, dónde trabajo, dónde vivo. Confundimos. Yo quiero que tú rompas ese formato y abras la puerta a recibir de Dios lo que Él te ofrece. No lo que tú puedes creer, sino lo que Él te ofrece. Si tú estás dispuesto, dice la Biblia, que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca la puerta se le abre. Y tú puedes decir, evangelista, pero es que yo he pasado tantas cosas que tú no conoces mi vida, tú no conoces todo lo que yo he tenido que pasar. Si tú supieras de dónde yo vengo, tú no hablarías así. Y yo te digo, no soy yo el que estoy hablando de ti. Es Dios, su palabra, el que te está diciendo quién tú eres para Él. Vamos quizás con un versículo que le choca a mucha gente. Vamos para la primera carta de Juan. Vamos para Juan, primera de Juan, el capítulo 3, el verso 1. Y hoy yo no quiero convencerte. Yo no quiero convencerte, el que convence es el Espíritu Santo. Hoy yo quiero presentarte. Y si te gusta, abrázalo. Si te gusta, haz lo tuyo. Pues yo no te voy a convencer. Te voy a presentar los versos, apúntalos. Y si te gustan, di, esto es mío. Cambio mi forma de pensar carnal por esta forma espiritual que Dios me ofrece. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos tal y como Él es. Voy a ponerlo de esta manera. Y le pido a Dios, a su Espíritu Santo, que te hable. Yo soy hijo de Héctor Álvarez, pastor, de Loida Colón, esposa de pastor. Yo digo que es pastora, porque trabaja en la iglesia y da la vida por las ovejas. Y sin embargo, cuando ocurra esto, donde en otro verso dice, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y tendremos de un cuerpo de corrupción, tendremos un cuerpo incorruptible. Cuando pase este evento, mi papá carnal y mi mamá carnal dejan de ser mis padres. Ay, santo Dios, déjame explicar bien este concepto. Porque
deja de ser y deja de existir la parte carnal que mi mamá dio a luz. Y viene a ser la realidad de lo que yo soy en Él. Y es esto que dice Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se aparezca en gloria, seremos tal y como Él es. Yo no te estoy diciendo, lo puedes creer, yo te estoy diciendo, eso es lo que Dios dice. Contémplalo y tú tomas la decisión de abrazarlo ahora. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Si tú se te hace difícil poder verlo, no hay problema. Cuando Él venga y tú seas transformado, vas a ser tal y como Él es. Tengas fe ahora o no la tengas. Es un ofrecimiento que es inmutable, que no va a perecer. Entonces, quiero leer otro verso para que usted pueda entender cómo Dios, y quiero ser exacto en lo que voy a decir, ya te miró, cómo Dios ya te creó y cómo Dios ya te formó y cómo el propósito ya está cumplido. Y usted va a decir, ¿cómo es posible que tú estás hablando así? Porque en el libro de Efesios, vamos para Efesios y después vamos para la Primera de Corintios. En el libro de Efesios te dice una realidad de Dios. Y vuelvo y digo, si te abrieran el entendimiento, tú estuvieras riéndote y gozándote en el Señor de una forma increíble por lo que te han dado, pero todavía no se ha manifestado. Dice Efesios, capítulo 1, el verso 3 dice: bendito sea Dios, el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios Padre te escogió a ti antes de la fundación del mundo y la creación del mundo. Y yo quiero que tú puedas ver una realidad, si usamos la imaginación hasta donde podamos, de que Dios, su palabra dice que cuando Dios crea, Dios no está atado en tiempo y espacio. La palabra de Dios establece de que la salvación de los hombres fue hecha antes de que el hombre fuera creado. Y todo lo que nosotros estamos viviendo ya fue visto y previsto por Dios. Por lo tanto, cuando Dios, y le pido que use la imaginación, cuando Dios viene y dice, te usa mi nombre, Elías, te voy a bendecir. Cuando dice eso, Dios no empieza a ver cómo me bendice. En la realidad de Dios, que no existe tiempo y espacio, ya ese momento pasó y Dios me bendijo ya en el plano espiritual. Ahora cuando Él me habla, esa promesa tiene que pasar al plano carnal para que se materialice. Y mucha gente dirá, se me hace difícil entender. Bueno, lo voy a explicar de esta forma. Agarramos otra vez la figura de un papá. Acaba de nacer su hijo primogénito. El papá, póngale que ya tiene casa, tiene terreno, tiene propiedades. Antes de que el bebé naciera, él preparó un cuarto en la casa, con una cuna, con una mecedora para la mamá y el nene. Aquí le llaman un Moisés, donde bañan el nene. Le compraron ropita al nene, le compraron juguetes al nene, pusieron aire acondicionado en el cuarto, hicieron de todas esas cosas.
Hasta le pusieron un cuarto a la suegra para que ayudara a cuidar el bebé. Y el bebé todavía no había nacido. El papá está predisponiendo lo que ya él sabe que viene y pone todas las cosas que se necesitan al alcance antes de que venga el niño. Cuando el niño nace, todo está preparado y todo está listo. Al punto de que antes de que el niño nazca, ya papá y mamá han designado en qué escuela van a estudiar. ¿Dónde lo van a llevar a pre-kinder o a pre-pre? ¿Dónde lo van a llevar a kinder, a la escuela elemental y después a la superior? Y después cuáles son. Hacen hasta, antes de que nazca el niño, hacen unos ahorros, unos CD o ponen un 401k o hacen otras cosas y empiezan a poner dinero para en los estudios universitarios de su hijo. Cuando el niño nace, todo está provisto. Cuando el niño nace, nadie está planificando nada, porque todo ya se dio y se planificó antes de que él naciera. Y si esto los hombres lo pueden hacer, ¿qué más Dios que ve el mañana y el futuro y el pasado? En la realidad de Dios, nosotros fuimos creados en esa realidad de Dios, no en el tiempo cronos de los hombres. En esa realidad está manifestado el amor de Dios y la salvación de Dios para con nosotros. Yo quiero que usted pueda entender esto. Por causa de que es así, está garantizado todo lo que Dios nos va a dar. Vuelvo y digo otra vez. Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que temen a Jehová, y ese ángel y Dios los defiende. Es una garantía prevista antes de los tiempos. Yo quiero que usted entienda de que usted es una planificación de Dios antes de que sus papás supieran que usted ni siquiera estaba en la barriga de mamá. Es más, quiero irme más atrás todavía. Dios sabía, para ponerlo en un punto cronológico, para poder entender, Dios sabía que cuando Él creó a Abraham, usted estaba presente. Dios sabía que cuando Él creó a Adán, usted estaba ahí. Usted no es un accidente, usted no es un ups, usted no es un fracaso de algo, usted no fue una noche de placer. Su espíritu nace del Padre y tiene la esencia del Padre. Y me voy a ir más profundo todavía. Ese hombre que nace de nuevo, ese espíritu que nace de nuevo, nace del Padre. No tiene nada que ver en conexión de herencia con la parte carnal de los hombres. Tiene todo que ver con el 100% de la parte espiritual de Dios. Y ese es usted. Y usted va a decir, lo que pasa es que yo no veo, yo no puedo ver. Yo correspondo a lo que yo veo carnalmente y yo veo pues, que no me gusta el pelo mío, no me gustan mis ojos, no me gustan... yo quería ser más alto, yo quería ser más flaco, yo quería ser más... No me gusta. Yo conocí un hombre que medía como 6'2", 6'3". Y yo le decía, wow, tú eres grande. Y me dice, lo único que no me gusta de mí es que soy 6'8" y medio. Y yo le dije, ¿cómo fue? ¿Usted es 6'8" y medio, tan grande? Me dice, sí, soy 8 y medio. Nosotros protestamos por todo. Tu realidad espiritual no es la realidad carnal. ¿Cómo yo puedo ver mi realidad espiritual? Porque hay mucha gente que me dice,
Yo no he visto ni un lagartijo espiritual. Yo no he visto nada. Hay gente que ha visto ángeles, hay gente que ha visto esto, visiones y esto, y yo no he visto nada. ¿Cómo yo puedo ver esa parte espiritual? Mire, hay una forma de usted poder ver algo de la parte espiritual. Párese frente a un espejo. Mírese a los ojos. Usted va a ver que sus ojos tienen una luz, un brillo, una vida que sale de adentro de los ojos. La Biblia dice, los ojos son la ventana del alma. El alma es espiritual. Cuando usted mira a los ojos a una persona, usted mira a los ojos a un animal que tienen espíritu, no tienen alma, tienen espíritu, usted puede ver y usted dice, hay algo allá adentro, hay vida allá adentro, y es casi como si la pudiera tocar, pero no la puede tocar. Eso que usted está viendo es un reflejo de la parte espiritual de la persona. Usted sí está viendo un destello de la parte espiritual de la persona. Y usted va a decir, ay, no me vengas con eso, porque esto que el otro. ¿Ha visto usted alguna persona que ha muerto? Y lo ha mirado a los ojos. Y cuando lo miras a los ojos, tú dices, la persona no está allá adentro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros podamos saber la persona no está allá adentro? Tiene los ojos abiertos, murió con los ojos abiertos. O usted ve un animal que murió con los ojos abiertos y tú dices, ese murió porque no se ve que está adentro. Esa luz, esa chispa, ese brillo no está allí. Si usted nunca ha visto nada espiritual, párese frente a un espejo y mírese a los ojos. Para que pueda contemplar la realidad de la vida que está dentro de usted. Esa realidad de la vida es lo que Dios vino a salvar, el alma. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Porque te quiero presentar evidencias tras evidencias de que Dios tiene unos asuntos contigo, de que Dios está obrando en tu vida, de que Dios se está manifestando en tu vida, de que Dios planificó sin pedirte permiso. Porque yo quiero que usted, esto es una historia de amor. Antes de yo tener uso de razón, yo sabía que yo me iba a perder y me salvó sin preguntarme. Y, mejor dicho, hizo un plan de salvación sin preguntarme y bendigo su nombre por eso. ¿Cuántas otras cosas Dios ha hecho por ti que no te ha preguntado y todas son buenas? Y usted no para de asombrarse cuando empiezan a manifestarse. Yo quiero leer en 1 Corintios capítulo 13, que te habla acerca del amor. Vamos a leer los últimos versos que te hablan de una realidad existencial de Dios en nosotros, que a veces da como con un trabajo para poder entender, porque el apóstol no está hablando realidades de hombre, sino realidades divinas. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13, el verso 12. Mira lo que dice. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. ¿Qué significa esto? Ahora vemos como espejo. En el tiempo histórico que se escribe a la carta de Corintio, ¿verdad? La iglesia de Corintio, los espejos no eran como nosotros, ¿verdad? Lo conocemos, que es un cristal con una parte atrás tratada y entonces la imagen se refleja. Punto aparte, cuando usted se para frente al espejo, la imagen que se refleja no es la imagen exacta porque está invertida. Vamos a dejarlo ahí. No es exactamente porque está invertida. Vienen unos espejos que vienen exactamente para que la imagen sea como es. Lo dejamos ahí.
En este tiempo agarraban metales, específicamente metales que se podían pulir al punto de que usted se veía en el metal. Pero siempre había como una distorsión por causa del metal, que usted no podía ver muy claro ciertos detalles. Entonces Pablo, utilizando esta comparación, dice, ahora nosotros vemos como un espejo, o sea, vemos realidades de Dios, pero no las vemos claras porque no podemos precisarlas. Dice, nosotros la vemos así. Miren lo que dice, oscuramente. Porque imagínese que usted agarre una plancha de bronce y usted la pula y quede inmaculada, perfecta. Va a haber distorsión entre la luz y va a haber unas áreas que sean un poquito más oscuras, un poquito más claras. Somos nosotros que nos paramos frente a un espejo y tenemos que prender luces para que la sombra se vaya. Pablo está diciendo, cuando miramos, todavía no vemos bien, vemos como que oscuro, algunas cosas claras, algunas cosas oscuras, no tenemos el detalle muy preciso. Y dice, mas entonces, o sea, cuando todas las cosas se den, vamos a ver cara a cara, no va a ser en espejo, va a ser cara a cara, presencial. No nos vamos a perder ni un detalle. Ahora mira lo que dice, esta es la realidad de nosotros. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ay, ay, ay. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo que nosotros, cuando todas las cosas se den y el Señor Jesucristo se revele y nosotros seamos transformados y nosotros estemos con Él, vamos a entender nuestra realidad en Dios antes de la fundación del mundo, como Dios nos conoció, como Dios se manifestó y como Dios es. Y aquí voy a usar una frase que es una frase para el ser humano es un poco difícil. Voy a saber quién yo siempre he sido en Dios. Escucha esto. Todos nosotros decimos, yo tengo que esforzarme en fe, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, yo tengo que perfeccionarme, yo tengo que cambiar muchas cosas. Y cuando usted se pone a mirar, lo que está usted hablando es que la parte carnal es la que da trabajo. La parte carnal es la que le da dolor de cabeza a uno porque no se quiere someter. Y usted está buscando rendir su vida, su carne, porque su espíritu ya nació de nuevo y está rendido a Dios hace tiempo. A Él. Para que usted sea un instrumento útil en sus manos. Pero esa parte carnal, cuando Él venga en su gloria, va a dejar de ser. Y la parte espiritual, que siempre existió en Dios, se va a manifestar, no en el tiempo crono de los hombres, sino en la realidad de Dios, que no hay tiempo y espacio. Ese que tiene la identidad que Dios le dio. Y yo quiero que usted vaya viendo algo. Ese que es nacido de nuevo, ese que todavía no ve claramente, ¿verdad? Tenemos esta carne. Ese es el que ha conocido a Dios y te empuja, porque lo ha visto, porque lo ha oído, a servirle a Dios y a vencer. Mi identidad no está dentro de las cosas que voy a hacer. Mi identidad está dentro de lo que yo soy y de lo que yo fui en Él. Por lo tanto, esta identidad
sale sola. Sale sola. Sí, sería, pero hay que trabajarla. Usted se levanta todos los días y come. Y toma agua, jugo, leche. Usted lo hace porque hay un cuerpo que hay que cuidar. Usted no lo hace porque lo obligan. Usted lo hace porque es parte de las necesidades funcionales de su cuerpo. Usted respira y usted no está pensando respirar. El cuerpo tiene una naturaleza que funciona sola para que usted respire aun si usted está pensándolo. Usted, cuando abre los ojos y mira, el usted poder ver las paredes, la carretera, árboles, pájaros y todo lo demás, sus ojos empiezan a hacer ecuaciones matemáticas a millones. ¿Cuál es el color que estoy viendo? ¿Cuál es la forma que estoy viendo? ¿Cuál es la distancia que hay? Si voy a caminar, ¿cuántos pasos tengo que dar? El ojo empieza a calcular con la mente cosas que usted, si se pone a ponerlas en un papel, no va a poder ponerlas. Hay cosas que salen naturales en usted y hay cosas que te llevan a hacer porque son parte de lo que tú eres. Hay gente que le gusta la música, se levantan de la cama cantando. Nadie los obliga, está en ellos, sale solo. Hay gente que le gusta pintar, dibujar. Nadie los obliga, sale solo. Y si se encuentran aburridos, a veces sin darse cuenta ya agarran una servilleta y están escribiendo y están dibujando en una servilleta. Son cosas que aún en la naturaleza del hombre salen solas. Cuanto más en la naturaleza divina que tenemos por dentro. De la naturaleza divina me refiero a la nacida del Padre Celestial. Esa naturaleza viene con unos regalos de Dios, viene con unos dones, viene con unas, la Biblia dice, un tesoro dentro. Y se manifiesta solo. Si usted ha tenido la oportunidad de que le han pasado, y voy a mencionar varias cosas que pasan, usted se levanta, abre los ojos por la mañana y usted está cantando y ya va por la mitad de la canción. Y usted dice, mira, voy por la mitad de la canción, qué casualidad. Escuche esto, lo que dice los salmos. Mientras mi carne dormía, mi espíritu estaba presto. ¿Quién está cantando? Tu espíritu. ¿Por qué? Porque Él está presto a manifestarse. Y esa identidad nadie te la puede quitar. Por eso es que muchas veces estamos en la iglesia y la gente dice, hermano, sean libres en el espíritu. Oh, cuando dicen eso, yo digo, Dios mío, ¿saben lo que están diciendo? Porque si me dejan ser libre en el espíritu, wow, yo quiero ser libre en el espíritu siempre. Esa naturaleza espiritual viene con la identidad de Dios. Sale sola. Por eso es que unos cantan, otros construyen, otros enseñan, otros sirven, otros predican, otros son evangelistas, otros son ministros, misioneros, maestros bíblicos, apóstoles, profetas, porque esa identidad espiritual se manifiesta hasta donde tú la dejes. Por eso es que la Biblia te dice en Gálatas, haced morir las obras de la carne. ¿Por qué? Para que el hombre espiritual se manifieste
en toda libertad. Esa plenitud y esa identidad es preciosa. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has visto el verdadero tú? Y de nuevo, ¿alguna vez has visto el verdadero tú? El celestial. Y usted va a decir, yo nunca he escuchado eso. Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo y se le fueron mostradas cosas grandes y ocultas. Y más adelante él explica que ese hombre era él. Qué bello y precioso en nosotros poder ver quién nosotros somos en el Señor. Y usted va a decir, sí, pero ese no me convenció. ¿Habrá otro pasaje que me pueda explicar esto? Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, que ahí es que se le revela el libro de Apocalipsis, en un punto dado Dios lo lleva al cielo, en una manifestación que se va a pasar en el futuro. Y dice Juan que habían 24 ancianos sentados en tronos, y que los 24 ancianos se levantaban y tiraban sus coronas delante de Jesús y lo adoraban y lo bendecían. Todo el mundo que mira eso dice, wow, qué impresionante. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Jesús le prometió a los discípulos que se iban a sentar en tronos. Los discípulos son 12. Hay 24 ancianos. ¿Quiénes son los otros 12? Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Entonces, si tenemos estos 24 ancianos y Juan los estaba viendo, significa que Juan vio a uno de los 24 ancianos, que era él, tirando las coronas delante de Dios. La realidad espiritual de Dios, preciosa, por encima de los hombres, manifestación sobrenatural, la esencia de lo que somos y de lo que Dios quiere. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 16. Ya había hablado de esto y lo vuelvo a empatar con lo que estoy hablando de identidad espiritual. Pablo, cuando le escribe a Primera de Corintios, es para arreglar una serie de problemas que tenía con Corintios. Corintios, debiendo haber estado crecido, estaban como niños peleándose uno con los otros, teniendo ya, se supone que tuvieran madurez, no sabían utilizar los dones, estaban profetizando todos a la misma vez, había un desorden en la iglesia. Y Pablo, como un papá, enderezando a los hijos espirituales. En 2 de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia y los felicita porque ellos crecieron, maduraron y arreglaron los problemas. Y entonces, en 2 de Corintios, Pablo le puede hablar como hombres crecidos, como iglesia crecida y madura. Y en 2 de Corintios capítulo 5, Pablo describe una verdad. Oiga, yo le he citado este verso a varios ministros y pastores y se me quedan mirando con los ojos abiertos, porque es una realidad espiritual, no es carnal. Y dice así, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Dice el otro, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo está diciendo, lo voy a decir de esta manera,
Si tú tienes una persona nacida de nuevo frente a ti, no puedes, no debes, ni te atrevas a decir que lo conoces según la carne. Esa no es la realidad de esa persona. Es la espiritual. La identidad espiritual. Yo estaba en diciembre 31 del año pasado, el 2023. El pastor Jimmy Torres de la iglesia de Morovis me pidió que yo fuera allá a predicar y le llevara un mensaje a la iglesia. Y Dios me dijo, le vas a hablar de esto, de esto y de esto. Y yo estaba bien contento porque lo que Dios me mandó a predicar era algo que es sobrenatural. Mientras yo estaba predicando, Dios me decía, enséñale, por ejemplo, a ellos la realidad de este versículo que dice, de manera que a nadie conocemos según la carne. Y yo me estaba deleitando en el Señor, porque me gusta cuando Dios se manifiesta de esa forma, la realidad de nosotros. Y yo estoy predicando y el Espíritu Santo me dice, mira ese muchacho, un muchacho que yo no conozco, nunca lo había visto. Y me dice, acércate a él y me lo presenta. ¿Quién es él en Dios? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué cosas tiene que vencer? Y yo me paro frente a él y lo conozco sin que por esta boca él me hablara, ni yo le preguntara. Y el Espíritu Santo me dijo, enséñale a la iglesia para que ellos vean. Yo no sabía que ese joven era de otra iglesia que se congrega ahí. Y sus pastores estaban sentados ahí también. Esa parte yo no la sabía. Yo sabía la parte espiritual. Y yo le digo, varón, ponte de pie. Qué gusto verte. Y le empiezo a decir a la congregación, mire cómo nosotros nos conocemos en el espíritu y la realidad que es tangible de esto de Dios. Yo no necesito que nadie me diga su nombre. Yo no necesito que nadie me diga dónde vive ni dónde trabaja. Yo sé quién Él es en el Señor. Y le empiezo a decir al muchacho, tú tienes un llamado pastoral y está pasando esto con tu vida. Y cuando te vas a orar, Dios te toca de esta forma y de esta otra forma. El muchacho cae y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo le di una palabra que necesitaba escucharla. Me viro, subo al púlpito y sigo predicando. La iglesia se queda, es una iglesia que se ha movido y se mueve en el Señor y conoce esto. Algunos no, habían visitas. O sea, hay gente que está en shock, hay gente que está gozosa, hay gente que dice no sé qué hacer. Seguido había una necesidad en una pastora que estaba de visita con la iglesia. Estaba ella y su esposo, el pastor. Ellos son unas personas que tienen 70 y pico de años. Y cuando tú conoces en el espíritu quiénes somos, mire mi hermano, somos familia. Y esto es tangible, tú lo puedes tocar, esto es precioso. Dios me dice, ella tiene una pregunta y un peso muy grande sobre ella. Un peso que la tiene muy preocupada. Dios me dice, ve y háblale y explícale. Yo voy a donde ella y le digo, no te preocupes por lo que va a pasar cuando tú vayas a morar con el Señor. Porque lo que va a pasar es, y empiezo a explicarle, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Esa mujer empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo le decía, regocíjate, porque Dios ha hecho provisión para todo esto. Y lo que tú temes que se caiga no se va a caer, va a quedar de pie. Y esa mujer es llorando, y el esposo llorando, y el esposo llorando. Cuando se acaba el culto, yo entrego mi parte. Esta pastora casi no podía caminar, un problema en las rodillas, y le pidió a alguien que la ayudara a caminar. Ella fue hasta donde mí y me dijo,
Yo nunca había experimentado algo así. Es una mujer de Dios, tremenda mujer de Dios. Yo nunca había experimentado algo así. Y yo me reí y yo le dije, qué bueno que Dios es misericordioso con nosotros. Me dijo, te quiero dar un abrazo. Me dijo, no eras tú, era el mismo Jesús hablando. Ahora yo voy a hablar, sé que se me acabó el tiempo, ahora yo voy a hablar con el corazón mío. Y voy a abrir mi corazón. Cada vez que yo conozco a hermanos y hermanas de iglesia, Dios me deja conocerlo en el Espíritu. Yo me gozo tanto y mi vida se llena de tanta alegría que yo me tengo que aguantar. Porque han sido bien pocas las personas que se saben mover en la libertad espiritual. He tenido personas que me han dicho, estoy hablando contigo y llevo como 20 minutos hablando contigo y siento que te conozco desde hace 20 años. Y yo por dentro digo, ay, gloria a Dios, por fin alguien lo agarró, y entonces se espantan. Y dice, pero esto no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos todo al plano carnal. Esto no puede ser. Y yo le digo, para la carne no, para el espíritu sí. Y yo estoy como Pablo, que le digo a la iglesia, podemos dejar de estar dirigiéndonos hacia nosotros por lo que es la carne y podemos dirigirnos por lo que somos en Él, la realidad de Dios. Estamos hablando de identidad. Y si usted no lo ha podido ver todavía, cuando papá y mamá tienen un hijo, el hijo nace con nombre y apellido. Eso es identidad. Y todo lo que trae la herencia de nombre y apellido. Cuando usted nace del Padre, usted tiene el nombre de Dios encima. Y toda la herencia del cielo sobre usted. Abrácela. Vívala. Gócesela. No tiene que esperar a llegar al cielo para vivirla. No tiene que llegar al cielo para gozársela. La tenemos aquí, en Dios. Vamos a seguir hablando de identidad el sábado próximo. Y vamos a tocar ciertos puntos muy interesantes para que podamos seguir creciendo y podamos vivir unas vidas plenas en Dios. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia, y que el Espíritu de Dios te colme de bendiciones, te guíe, que te dé querer como el hacer y te lleve a conocer más del Padre. Nos vemos el sábado que viene.